Bienvenidos a esta segunda lección en la que vamos a hablar de los modos de medición de la luz de vuestra cámara. Es un botoncito que tenéis ahí dentro del menú y que nos va a ayudar a comprender mejor ciertas situaciones de luz, sobre todo cuando tengamos situaciones de alto contraste. Antes de hablar de los modos de medición necesitaría aclararos unos cuantos conceptos en cuanto a dirección de la luz y contraste o calidad de la luz. Hay unas características básicas de la iluminación de nuestra escena, como son la intensidad, es decir, la cantidad de luz con la que trabajamos. Esa cantidad de luz la controlamos con diafragma, velocidad e ISO. Y luego, por otro lado, pues tenemos esto de la dirección de la luz, es decir, de dónde viene la luz con la que vamos a trabajar. Siempre un fotógrafo debe tener en cuenta la posición de la luz para colocarse de manera que cree un efecto de sombra o que la iluminación sea más adecuada para el interés que tiene. Y por otro lado, debemos tener en cuenta la calidad de la luz. Cuando se habla en fotografía de calidad de una imagen, es algo muy diferente a cuando hablamos de calidad de la luz. La calidad de la luz en realidad está haciendo alusión al contraste de la escena, es decir, a las diferencias que tenemos en una fotografía entre las luces y las sombras, ¿no? Si hay poca sombra y la iluminación es más o menos homogénea, hablamos de una iluminación suave, difusa, o si tenemos una luz muy lateral o muy directa que genera una parte iluminada y otra con una sombra muy marcada, ahí hablamos de una luz dura y contrastada, lo que hace que una zona se vea bien y otra zona quede en penumbra, perdiéndose el detalle de nuestra escena. He traído aquí un punto de luz que lo voy a encender y tengo aquí mi modelo que nos va a ayudar para que veáis esto de la dirección de la luz. Primero, ¿no? Vamos a hablar de dirección porque creamos distintos efectos según cómo coloquemos la luz. Si tenemos la luz desde arriba, hablamos de una luz cenital, ¿no? Se crean las sombras hacia abajo y se ve muy bien el volumen del objeto. Si ponemos la luz abajo, ¿no? Esta es quizás la luz menos natural, porque normalmente no viene la luz desde abajo, hablamos de una luz nadir. Si ponemos la luz frontal, normalmente no hay mucha sombra, pero el objeto se aplana. Y si ponemos, por ejemplo, la luz lateral, lo que hacemos es generar un volumen en el perro, ¿no? Fijaos cómo hay una parte más iluminada y una parte más en sombra. Puedo usar ese lateral o puedo usar este otro lateral. Y después tendríamos también el contraluz, una luz muy expresiva, mucho más dramática, porque lo que hace es dejar como la figura en sombra y a veces pues, puede crear un halo de luz alrededor del objeto. Eso en cuanto a dirección. ¿Qué ocurre con la calidad de la luz? Pues fijaos, no es lo mismo que yo ahora ponga el foco muy cerca del perro. Mirad cómo hay una zona muy iluminada y una zona muy en sombra, y además se marca muy bien la sombra del perro en la mesa. Además, también en fotografía vais a encontrar accesorios, como por ejemplo este difusor, ¿no? Es una especie de tela blanca, que lo que hace es pues, suavizar la fuente de luz. Si yo pongo el difusor entre la lámpara y el perro, ¿no? Fijaos cómo perdemos prácticamente ese contraste. Recoge la luz, la abre y la hace mucho más suelta, más difusa. Entonces esto es fundamental, lo del contraste de la luz, para que entendáis bien cuándo usar cada modo de medición de la luz. Normalmente vuestras cámaras lo que hace cuando vais a tomar una fotografía es evaluar la escena completa y medir la luz de todo lo que estás viendo. Acordaos que nuestra cámara trabaja haciendo una medición de luz reflejada. Esta escena refleja una cantidad de luz, esta otra escena refleja una cantidad de luz en función del color que tengan los objetos y en función también de la luz y del contraste que tenga vuestra fotografía. Pues hay varios modos de medición en vuestra cámara. Si la encendéis y buscáis en el menú, puede estar a través del botón menú, en las opciones de los modos de disparo, o podéis tener un botón o un atajo rápido dentro del menú. En este modelo de Canon puedo acceder a través del menú rápido. En este caso, este modelo de cámara tiene 4 modos de medición. La gran mayoría de cámaras suelen traer 3 o 4 o ya alguno más, pero son variantes de las variantes, con lo cual revisáis en vuestro manual de instrucciones cuántos modos de medición tenéis y leeros bien qué significa cada uno, que yo os lo voy a explicar, pero cada fabricante pues bueno,
os lo va a comentar de una manera ligeramente diferente. Pues fijaos, le doy aquí a los modos de medición y en este modelo de cámara aparece medición evaluativa, que sería la primera, la general. En otros modelos de cámara se va a llamar medición matricial o multisegmento también, ¿vale? Evaluativa, matricial, multisegmento, todo eso está haciendo referencia a una medición general, es decir, tengo en cuenta toda la luz de todo lo que veo en el encuadre y lo tengo en cuenta por igual, hago una media. Si aquí hay sombra, aquí hay medios tonos, aquí hay luces altas, la cámara registra toda esa información de luz y hace una media. Bien, ese es el modo de medición que seguramente venga en vuestra cámara por defecto y es el que os diría que dejaseis puesto porque normalmente os va a funcionar bastante bien. ¿Cuándo no os va a funcionar bien ese modo de medición? Pues sobre todo cuando tengáis una luz contrastada, como esta. Tengo un punto muy iluminado y el resto en sombra y aquí hay luz ambiente encendida, pero imaginaos que esto estuviese totalmente apagado y solo tuviésemos este punto de luz y el resto estuviese totalmente oscuro. O pensad, por ejemplo, en un concierto o en cualquier situación a contraluz, ¿no? Cuando las luces son muy contrastadas y casi todo a lo mejor es una sombra y hay muy poca luz, la importancia de hacer una correcta medición de luz es fundamental. ¿Qué modo de medición deberíamos usar cuando tengamos un mayor contraste? Pues bueno, ahí en cámara, si le dais de nuevo al modo de medición, ya hemos dicho que la evaluativa es la general, y aparecen también una ponderada al centro, una parcial y una puntual en este caso. Hay cámaras que no traen la puntual y traen solo la parcial, hay cámaras que no traen la parcial y traen solo la puntual. Por eso os digo que le echéis un vistazo a vuestro menú de cámara y veáis el nombre que le da vuestro fabricante y las variantes que puede suponer uno y otro modo de medición. La ponderada al centro, vamos a ir con ella primero. Hemos dicho que la matricial tenía en cuenta todo por igual, la ponderada al centro de nuestro encuadre le va a dar más peso a la zona central, un 75% a esa zona central y un 25% al resto. Nos va a venir bien para escenas generales también, pero donde queramos hacer especial hincapié en un detalle, por ejemplo un retrato en exterior o un detalle de algo concreto de una escena, ya sabemos que le va a dar más peso a la zona central, es decir, a la luz de esa zona central de la escena. Y si tenemos mucho contraste, ¿vale? Cuando tenemos un punto de luz directo a un objeto o ya digo, un concierto, ¿no? Un foco de luz y el resto totalmente oscuro, totalmente en sombra. Pues ahí sí es interesante ir a mediciones muy precisas, como son la medición puntual o la medición parcial. Y ya os digo que según el modelo de cámara podéis incluso encontrar variantes de los modos de medición puntual. ¿Qué ocurre con ese modo de medición? Son los más críticos, son los más exigentes, pero son los más precisos. Si aprendéis bien a trabajar con ellos, vais a ir directamente a hacer una correcta medición de luz y a tomar la fotografía desde el primer momento tal y como vosotros queréis. Si este es mi encuadre, el modo de medición puntual tiene solo en cuenta el punto central para captar la medición de luz de la escena. Si es parcial, la única diferencia es que la zona de medición de la luz es un poquito más amplia. Es decir, el puntual es un poquito más reducido y el parcial un poquito más amplio. ¿Qué ocurre? Ahí debemos tener muy claro que el punto central es el que hace la medición de luz. Y esto se complica un poquito más porque si además enlazamos esto con el tema de los puntos de enfoque, os recuerdo que vuestras cámaras tienen todas una selección de puntos de enfoque, que podéis dejar puestos todos los puntos de enfoque o podéis dejar puesto solo un punto de enfoque, tenerlo al centro. Es muy importante aquí, de verdad, que distingamos esas dos cosas. Una cosa son puntos de enfoque, el enfoque calcula la distancia a la cual están los objetos, yo puedo tener este perrito más cerca, puedo tenerlo más lejos y ajusto el punto de enfoque para que la cámara me dé esa distancia exactamente nítida, pero otra cosa es lo de la medición de la luz y la medición puntual. Yo puedo hacer una medición de luz al perro con el punto central, pero el enfoque lo puedo tener en otro lado, ¿vale? Esto es importante entenderlo bien y separar lo que es el punto de medición de luz del punto de enfoque. ¿Qué ocurre hasta el momento? Si normalmente habéis usado la medición matricial o evaluativa, la general, pues claro, habéis hecho una media de la luz y luego habéis trabajado con los puntos de enfoque donde os interesaba.
Ahora, como podemos trabajar la medición en el punto central y los cambios de punto de enfoque, pues puede haber algo de lío al pensar que el punto de enfoque y el punto de medición de luz pueden ser lo mismo, ¿vale? De todas formas, os invito a que le echéis un vistazo bien a las características de vuestra cámara, a que os leáis en el manual de instrucciones si el punto de medición, en el caso de que esté en puntual o en parcial, va vinculado a los cambios de puntos de enfoque, ¿vale? Eso es muy importante. A veces, cuando se cambia también el punto de enfoque, se está cambiando el modo de medición puntual de la luz. En esta cámara, por ejemplo, en este modelo de cámara, no. Podemos separar la medición de luz del centro y el punto de enfoque puede estar en otro lado, ¿vale? Entonces es importante entender bien que una cosa es medir la luz tiene que ver con ajustar exposímetro a cero con diafragma, velocidad ISO, y otra cosa es el enfoque, la distancia a la cual están los objetos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio para que comprendáis un poquito mejor esto de los modos de medición, pero sobre todo lo más importante a partir de ahora es que empecéis a observar muy bien cómo es la luz de la escena, qué dirección tiene o qué tipo de contraste me está aportando, porque esto de los modos de medición solo tiene sentido si entendéis bien la aplicación en relación a la cantidad de contraste que tenga vuestra fotografía. Pues bueno, vamos a probar y vamos a ver los diferentes resultados. Nos hemos desplazado a estos exteriores para hacer un ejercicio con los distintos modos de medición, simplemente para que entendáis cómo funcionan con las distintas situaciones de luz que os vais a encontrar. Los modos de medición, en el caso de que tengáis escenas de alto contraste, es cuando interesa saber aplicarlos correctamente. Fijaos que este túnel tiene toda una zona muy marcada de sombra, una zona bastante amplia, oscura, y al final tiene una pequeña zona de luces. No es lo mismo, por tanto, trabajar una medición general que tenga en cuenta todo, porque le va a dar mucho peso a la sombra, que una medición muy precisa que tenga en cuenta solo la luz y salga correctamente expuesta la luz y el túnel quede totalmente en sombra. Ahí podremos hacer ejercicios muy curiosos de contraluz, jugando con las siluetas de la gente que entra, que sale dentro del túnel. Aplicar esto aquí en el túnel os va a servir igual para hacer un contraluz con un cielo, con un paisaje, incluso para hacer fotos de concierto, donde normalmente también suele haber un fondo más oscuro y el músico o el cantante suele estar con un punto de luz muy directo. Vamos a ver simplemente cómo nuestra cámara, en función de los diferentes modos de medición, lo que hace es evaluar más o menos cantidad de luz de la escena que tenemos delante. Vamos a practicarlo y os invito a que en casa también lo probéis con, por ejemplo, un contraluz de una ventana y el interior de casa, o un paisaje, o lo que os interese. Fijaos, vamos a usar los 4 modos de medición que trae esta cámara. El primero, el evaluativo, el matricial, el multisegmento, tiene en cuenta todo, y como hay muchas zonas de sombra, fijaos que le dan más protagonismo a las sombras y se sobreponen las luces. Si hago esta foto teniendo en cuenta el exposímetro a cero, efectivamente se sobrepone ligeramente la imagen. Si me voy, por ejemplo, a otra medición como la ponderada al centro o la centrada, que también tiene en cuenta todo, pero en este caso le da un mayor peso a la zona central, donde hay más sombra, fijaos que, donde hay más luces también, fijaos que nos pide, pues bueno, subir un poquito más la velocidad, perdemos cantidad de luz. Esto quizá ya sea más aproximado a lo que queremos conseguir, ¿no? Ese contraste en el que el túnel se vea oscuro y la luz del fondo se vea correcta. Si ahora en vez de la medición ponderada usamos la parcial, fijaos lo que hace nuestra cámara. Lo he puesto en modo Live View para que entendáis bien lo que hace. Sale un círculo central, que esto no aparecía antes. Ese círculo central indica la zona de referencia de donde la cámara va a medir la luz. Si le doy al exposímetro, ¿veis? Varía la zona de referencia de medición de luz. Reestructuro el exposímetro, que me pide ajustar a una velocidad un poquito más rápida que la anterior. Hago la foto y seguimos obteniendo unas luces mejor que con la medición matricial evaluativa que se sobreponía. Y si uso la puntual, mirad lo que hace la cámara, ¿veis? El círculo de referencia, no sé si se aprecia bien, pero el círculo es un poco más pequeño que el anterior, que el parcial, y ocupa prácticamente la luz del fondo del túnel.
En algunas cámaras, como no vaya a tener la medición puntual, sino que solo aparecerá parcial, o al revés, aparecerá la puntual y no la parcial, pues bueno, os adaptaréis simplemente a la amplitud de la zona de referencia de la medición de luz. Fijaos, me da un punto más de luz, porque claro, la zona es más pequeña ahora, tenemos en cuenta más luces, corrijo, llevo de nuevo el exposímetro a 0 y vuelvo a hacer esa foto. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre usar un modo de medición u otro? Si os fijáis, con la evaluativa hay mucha luz porque tiene en cuenta todo, le da mucho peso a las sombras, y conforme vamos reduciendo la zona de referencia de donde tomamos la luz, vamos obteniendo una mejor medición de la zona de luces y el túnel queda completamente en sombra.